donde estás, salude a la persona que tiene a su lado. Dígale, Dios te bendiga, qué bueno verte ahí de lejitos. Y hoy vamos a alabar al Señor junto a los chicos de la escuela. Vamos a decirle que Él es grande, que Él es poderoso. Amén. Y ahí donde estás, yo quiero que en este momento puedas cerrar tus ojos y puedas decirle, Dios, hasta aquí tú me has ayudado, Señor. Hasta aquí, Señor, tu mano poderosa ha estado con nosotros y nos has bendecido, Jesús. Gracias, Dios. Oh, sí, Señor. Gracias. Y lo cantamos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. La iglesia dice amén. Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Oh, Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Dígaselo. Señor, hoy agradecemos, Dios, por tu cuidado, por tu protección en nuestra vida, Dios. Tú siempre has estado ahí, Señor, a pesar de las dificultades, Dios, de los problemas. Podemos cantarte y nos gozamos en ti, Jesús. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos. Decimos otra vez, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe
va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Dios te ama, Dios te ama. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría. Él te ama, Él te ama. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que creemos en ti, Jesús. Creemos en lo que tú has puesto en nosotros, Señor, en lo que somos en ti. Y hoy seguimos adorándote, alabándote, Jesús. Oh, gracias, Señor. Cuando sientas
puedes creer, creeré. Yo creeré, creeré, creeré. Yo creeré, creeré, creeré. Creeré, creeré, creeré. Yo creeré, creeré, creeré. Díselo. Creeré, creeré, creeré. Creeré, aunque en esta vida no tengo riquezas, dígalo. Sé que allá en la gloria yo tengo una mansión. Al alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Dígalo fuerte. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, oh, más allá. Más allá del sol, más allá del sol, oh, más allá. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Lo decimos. Así por el mundo, oh, vamos caminando. Yo voy caminando en medio de pruebas rodeado y de tentación. Oh, pero a nuestro lado va el grande. Pero a mi lado me va consolando mi bendito Cristo en la turbación. Lo decimos. Más allá del sol, más allá del sol, oh, oh, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, oh, más allá. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo
te veremos, Dios, cara a cara, donde no habrá llanto ni tristeza. Viviremos contigo, Señor. Bello lugar más allá del sol. Oh, gracias, Señor. Estamos en la fiesta. Nos gozamos en la presencia del Señor. Amén. Vamos a cantarle hoy con alegría porque Él todo lo ha cambiado. La tristeza, el llanto. Amén. Vamos a decirlo hoy. Amén. Oh, Señor. Hoy te alabamos, Dios. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor. Ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad. Vivo en tu luz. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida. Me diste vida. Cambiaste el llanto en alegría. Le diste luz a mi vida. Todo lo has cambiado. No nos callaremos. Me callaré. Día y noche cantaré. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida. Cambiaste la alegría. Le diste luz a mi vida. Todo has cambiado. Me callaré. Día y noche cantaré. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Oye, 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 oye. Y oye, 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 oye. Tú me diste vida, me diste vida. Cambiaste el llanto en alegría. Le diste luz A mi vida, todo lo has cambiado. Oh, no nos callaremos. y no me callaré. Día y noche cantaré. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré. Día y noche cantaré. Pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Oye, 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 oye. Y esas palmas al cielo, pa, 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 pa. Vamos a decirle hoy que Él abra esos cielos de bendición. Vamos a decirlo juntos. Espíritu Santo, ven, ven y satura mi ser. Ven que yo quiero tener en todo mi ser la opción que cambia todo. Oh, Espíritu Santo, ven, ven y satura mi ser. Ven que yo quiero tener en todo mi ser la opción que cambia todo. Rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos y lléname, lléname.
Pero yo quiero que usted me ayude a cantar el coro de esta canción. El coro dice: rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos. Listo, vamos a decir: rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos. Luego decimos: y lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname, Espíritu Santo, y lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname. Por último, aleluya, 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 aleluya. Listo, otra vez. Rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos, rompe los cielos. Espíritu Santo, lléname, lléname, Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. rompe los cielos, Rompe los cielos, rompe los cielos, lléname, rompe los cielos y lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname, Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. rompe los cielos, 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 rompe los cielos. Amén. Amén. No se canse de alabarle. Ahí donde está, diga: gloria a Dios, aleluya. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí me encuentro en lo desierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, hasta el final.
vamos a decir, o yo te pregunto a ti, ¿tú le dirías a esa montaña? ¿Cómo le dirías? Muévete. ¿Tú le dirías a ese problema? ¿Cómo le dirías? Muévete, muévete. ¿Tú le dirías a esa enfermedad? ¿Cómo le dirías? Muévete, muévete. ¿Tú le dirías a esa montaña? Muévete. Oh. Muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, Esa montaña se moverá. se moverá. Si tuvieras fe Como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. esa montaña se moverá, se Se moverá, moverá. se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, Esa montaña se moverá. se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá. Y muévete, muévete. Todos, muévete, 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 muévete. Esa montaña se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Y Señor. tú le dirías A esa montaña, muévete, muévete. tú le dirías a ese problema. Muévete, Y muévete, esa montaña se moverá. se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Todos, muévete, 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 muévete. 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 Muévete, muévete, esa montaña se moverá. Se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá. Esa montaña se moverá. Se Tú le dirías a esa montaña, ¿cómo le dirías? Muévete. Tú le dirías a esa montaña. Muévete. Muévete, esa montaña se moverá. Se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. La última vez, muévete. 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 Muévete, muévete. Muévete, muévete. Muévete, esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá.
Señor. Gracias, Dios, que pudimos alabarte y gozarnos en ti, Jesús. Y ahora recibiremos de tu palabra lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. Gracias, Dios. Muy, pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos. A los amigos que cada domingo se unen a las transmisiones, queremos saludarles. También a los hermanos en los diferentes lugares donde se unen domingo tras domingo. Vamos en esta mañana a compartir una palabra de Dios que está en Génesis capítulo número 22. Vamos a estar leyendo el versículo número 1 y versículo número 2 de Génesis 22. Ahí donde está, yo le quiero invitar para que ubique en su Biblia Génesis 22, 1 y 2. Vamos a leer la palabra que dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Vamos a orar pidiéndole a Dios en esta mañana que Él sea ministrando a nuestras vidas a través de esta palabra. Así que quiero invitarle para que ahí donde está, junto con su familia, incline su rostro y cierre sus ojos y oremos a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por esta bendición tan grande de poder ministrar tu palabra y llegar hasta cada vida, a cada familia en esta mañana, Señor, que se dispone para oír tu palabra. Te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor, y ahora te pedimos que nos hables a través de ella. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser y disponemos de todos nuestros sentidos para prestar total atención a tu santa y bendita palabra. Háblale a la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, y que seas tú ministrando a lo profundo de sus corazones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a hablar hoy sobre el varón frente a la prueba. Cuando hablamos de la prueba, dice la Biblia: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. La prueba, como bien dice la palabra, produce paciencia. Y la prueba es esos momentos de presión donde Dios nos mete en determinadas circunstancias, permite determinadas circunstancias con el propósito de trabajar en el carácter de cada uno de nosotros. Aunque la prueba en el momento no sea agradable, nadie se pone gozoso porque dice: uy, Dios me va a probar, porque en el momento la prueba produce cierta aflicción por la presión que viene a raíz de las circunstancias que rodean la prueba. Pero a la postre la prueba produce, como bien dice la palabra, paciencia, y el propósito de la prueba es desarrollar carácter en cada uno de nosotros. A través de la prueba Dios está desarrollando carácter en cada uno de nosotros. La mejor forma de crecer, de madurar, de que el carácter nuestro sea consolidado es a través de la presión de la prueba. Ahora, quiero hacer una claridad en esta parte. No podemos confundir prueba con tentación. Hay una gran diferencia entre la prueba y la tentación. La tentación viene y su contenido es desobediencia y pecado. Por eso dice en Santiago 1:12 que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. A partir del versículo 12 de Santiago 1. Ahí nos explica claramente sobre la tentación. Y Santiago nos dice que cuando alguno es tentado no puede decir que es tentado de parte de Dios. O sea, usted no puede decir: uy, es que vino a mí la tentación y Dios me está tentando. Porque el mismo Santiago dice:
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Luego explica que el origen de la tentación, dice, sino que de vuestra propia concupiscencia o naturaleza pecaminosa es atraído y seducido. Luego dice, después de la tentación, después de ser consumada, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que, según Santiago, la tentación viene originada por la propia naturaleza del hombre pecaminosa, y la tentación no viene de parte de Dios, no viene de parte de Dios. Pero la prueba sí viene de parte de Dios. Dios prueba al hombre, a la mujer, con el propósito de desarrollar carácter en la vida del individuo. Así que vemos en el texto que Abraham está siendo probado. Por eso dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Quién lo probó? Dios, a su siervo Abraham. ¿Y de qué manera lo probó? Versículo 2. El 2 dice que Dios le habló a Abraham y le dijo, toma ahora tu hijo. O sea que Dios probó a Abraham a través de su hijo, donde le dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. En el contexto, Dios prueba a Abraham a través de su hijo. Y luego, cuando Dios le habla a Abraham, le dice claramente, tu hijo a quien amas. Y en la vida de Abraham, su prioridad quizá en ese momento era Isaac. Por eso Dios lo prueba con lo que Abraham más ama, con aquel joven a quien Abraham más amaba. Y le dice, toma a tu hijo y vete a tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, le dice el Señor. En esta prueba encontramos, en primer lugar, que Dios le pide a Abraham a su hijo a quien tanto amaba. Y vemos cómo a través de esta prueba Dios está, cabe la redundancia, probando en primer lugar la obediencia de Abraham y la fe de Abraham. La obediencia de Abraham para ver si Abraham obedecía esa orden que Dios le estaba dando de entregarle a su hijo y de ir al lugar que Dios le iba a indicar, donde él debería sacrificar a su hijo. Y en segundo lugar está probando la fe de Abraham, porque está mirando hasta dónde Abraham podía creerle a Dios. Así que en esta prueba, cuando Dios le pide a Isaac que Abraham sacrifique a Isaac, Abraham entra en primer lugar en un conflicto de carácter emocional. Dios quería probar la fe y la obediencia de Abraham. Y en el transcurso de esta prueba encontramos que cuando Dios le habló y le dice, sacrifícame a tu hijo, me imagino que en esa noche Abraham no pudo dormir, porque hay un conflicto interior en su vida que es de carácter emocional. Se enfrenta al amor que él le tiene a su hijo, al amor que él le tiene hacia Dios. Tiene que escoger entre ese amor que tiene hacia su hijo Isaac, sobre quien reposaba la palabra, al amor que él le tenía hacia Dios. Y Dios le dice, sacrifícame a tu hijo a quien amas. Ahora el corazón de Abraham es tocado en esa área, porque él amaba a Dios, pero también amaba a su hijo. Así que Abraham tiene que tomar una decisión muy, muy difícil. Y me imagino a Abraham, porque dice la Biblia, después de esas cosas probó Dios a Abraham y le dijo, vete a tierra de Moriah y ofréceme en holocausto en uno de los montes que yo te diré a tu hijo. Y luego dice el versículo 3, mire lo que dice el 3. Vamos al versículo 3.
Y Abraham se levantó muy de mañana y tomó a Abraham a su hijo, tomó 2 siervos, tomó un asna, tomó la leña y el cuchillo y el fuego, y se fue en obediencia al lugar que Dios le iba a indicar, le iba a mostrar. Cuando se trata de probar Dios nuestra vida, Dios quizá nos va a probar con lo que más amamos o a través de quien más amamos. Es Dios probando la vida del hombre, en este caso de Abraham. Pero Dios también en determinado momento nos puede pedir lo que más amamos, para ver hasta dónde lo amamos a Él por encima de todo, y que Dios sea el centro de nuestra vida, y que nadie, absolutamente nadie, ni nada, ocupe el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Dios es cuidadoso. Dios, que conoce nuestra vida, sabe qué tanto lo amamos a Él, y en verdad si lo amamos por encima de todo y de todos. Si en verdad Dios está ocupando el primer lugar en nuestro corazón. Quiero decirle, amigo y amiga que me está viendo y oyendo, que no sé cuánto usted ama a Dios, hasta dónde usted en verdad ama a Dios, y cuánto ama a las personas cercanas, hijos, esposa, padres, hasta dónde usted los ama. Pero Dios es especialista en probarnos a través de aquellos que amamos. Claro que en este momento Dios no va a hacerle la misma petición que le hizo a Abraham. No le va a pedir a usted que sacrifique a su hijo o a su cónyuge o a sus padres, no. Pero ahí lo que Dios está mostrándonos en el texto, la palabra está mostrándonos, es que en verdad debemos darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Por eso Abraham entra en ese conflicto emocional, el amor hacia Dios y el amor hacia su hijo. Pero él decide, por encima del dolor que tiene como padre, por encima de ese conflicto que tiene como padre, de ir y ofrecer a su hijo en sacrificio. Abraham sabía claramente que era el holocausto, que había que sacrificar al cordero, que había que matar el cordero sobre el altar. Abraham lo sabe muy bien y sabía lo que él tendría que hacer con su hijo al ofrecerlo sobre el altar como holocausto a Dios, como esa ofrenda a Dios, como ese sacrificio que tanto le costaría a Abraham ofrecerlo para Dios. Dios nos pide y nos prueba a través de lo que amamos, o a través de la persona que tanto amamos. Hay un conflicto emocional. También hay un conflicto doctrinal para Abraham, porque Abraham no puede entender cómo es que Dios le está pidiendo el sacrificio de su hijo, un sacrificio humano, cuando en esa época no se le había ofrecido nunca un sacrificio humano a Dios. Quienes lo hacían eran a los dioses paganos. Así que no cabe en la mente de Abraham cómo es posible que ahora Dios le esté pidiendo un sacrificio humano cuando Dios no lo había pedido, y a quienes se les ofrecía esos sacrificios humanos eran a los dioses paganos. Hay un conflicto de carácter intelectual, también doctrinal en Abraham. Ahora Abraham no puede comprender también cómo es que el mismo Dios que le había dicho a Abraham y le había dado ese hijo en la vejez y le había dicho: a través de tu hijo tendrás una gran descendencia, y había promesa sobre ese muchacho, ahora Dios se lo está pidiendo. Aquí encontramos en el texto ese conflicto intelectual en Abraham. Como Dios le dice antes: a través del hijo que te voy a dar será una descendencia poderosa, y ahora Dios le está pidiendo a ese hijo sobre el cual reposaba la promesa. Abraham está en un momento difícil. La vida y el carácter de Abraham está bajo presión.
ese anciano Abraham, a esa edad avanzada, está viviendo quizá la presión más fuerte en su vida. ¿Por qué? Porque ahora está enfrentando un momento difícil. Un momento donde Dios lo está poniendo a prueba hasta dónde llega su obediencia y su fe frente al Dios al cual él había seguido, él había obedecido, al Dios al cual él había servido. Ahora está en ese momento de prueba. Mi amado amigo y amiga, Dios es especialista en probar nuestras vidas, en meternos bajo esos momentos de presión. A través de ciertas circunstancias nos mete bajo esa presión para trabajar en nosotros, para desarrollar un carácter de obediencia y de fe en nosotros, para que aprendamos a obedecerle a Dios por encima de todas las cosas. Y hay momentos donde hay que obedecerle a Dios independiente de que entendamos o no entendamos y lleguemos a comprender o no el propósito por el cual Dios nos está hablando. La obediencia a Dios es total y absoluta en Abraham. A pesar de que él no entiende cómo es que Dios le está pidiendo a su hijo. A pesar de que el corazón de Abraham está tocado porque ahora tiene que ir a entregar a quien tanto él amaba. Pero aún así, Abraham se dispone a obedecerle al Señor. Por eso el versículo 3 dice que muy de mañana Abraham tomó al muchacho, tomó tomó 2 siervos, tomó el fuego, el cuchillo, la leña, y se fue con el muchacho, con sus siervos, buscando el lugar que Dios le iba a indicar, caminando rumbo al monte Moriah. Allí entendiendo que Dios le había hecho esa petición y a pesar de el momento difícil, él tenía que obedecerle a Dios. Dice la Biblia que después de 3 días de camino, alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días de camino. 3 días bajo esa presión en la vida de Abraham. 3 días donde Abraham está ahí tocado en lo profundo de su corazón. Y mientras iban de camino, Isaac, Dios permite que el joven Isaac le hablara al papá, Abraham, y le dice: Padre, ¿cómo se nos fue a olvidar lo más importante? Porque si traemos el cuchillo, la leña, pero se nos ha olvidado lo más importante, que es el cordero para el holocausto. Me imagino que esas palabras, en ese momento de presión en la vida de Abraham, taladraron el corazón de Abraham, porque Abraham sabía claramente que su hijo era el que iba a ocupar el lugar del cordero. Versículo 8. Viene la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Quiero que nos detengamos un momento a analizar estas palabras, tanto de Isaac como de Abraham. Esa pregunta que le hace Isaac a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esas palabras en ese momento de prueba en la vida de Abraham, en ese momento donde la parte emocional de Abraham, aún su parte doctrinal e intelectual no tienen base, ahora Dios permite que el muchacho le haga esta pregunta al hombre Abraham, al anciano, y le dice: ¿dónde está el cordero? Esas palabras quizá penetraron a lo profundo del corazón de Abraham, porque Abraham sabía claramente, que quien iba a morir sobre ese altar era su propio hijo.
a mano de su propio padre, a quien él tanto amaba. Ahora hago una claridad acá. Es un caso único en la historia. Único. No se volvió a repetir ni se repetirá jamás. Solamente en ese caso de la palabra es cuando Dios le pide a Abraham a su hijo. Pero Dios ya sabía lo que iba a hacer. Mas Abraham no lo sabía. Porque es que Dios está probando la obediencia de Abraham. Hasta donde Abraham en verdad estaba dispuesto a obedecerle al Señor. Y la Biblia dice que Abraham, en un acto de fe, le dice a su hijo: Dios proveerá de cordero. Dios proveerá de cordero. Es un acto de fe. Está desarrollando fe Abraham a través de este momento difícil. Aun cuando le dice a sus siervos que llegan en la llanura, ven al monte Moriah a la distancia. Y cuando ven el monte Moriah a la distancia, Abraham le dice a sus siervos: esperad con el asno aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Como Abraham en ese momento de prueba refleja su fe en el Señor. Cuando dice: iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham le tenía tanta fe a Dios que sabía que Dios podía levantar a su hijo aún de las mismas cenizas con tal de cumplir la palabra y lo que Dios le había prometido a Abraham. Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios y por eso le dice: iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Porque Abraham sabía que Dios no le iba a fallar en cuanto a la promesa que él le había hecho, que a través de su hijo Isaac, su generación sería numerosa y poderosa en esta tierra. Y cuando llegan al monte Moriah, Abraham prepara a su hijo para ofrecerlo en sacrificio sobre el altar. Y cuando ya dice la palabra que Abraham tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, vino la voz desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del cielo. Viene una palabra de parte de Dios cuando le habla a Abraham, porque Dios está viendo que en verdad Abraham le estaba obedeciendo, que Abraham en verdad le estaba creyendo y que en verdad Abraham le estaba dando el lugar que a él le correspondía en su vida y en su corazón. Luego encontramos cómo cuando Abraham oye la voz desde el cielo que le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. No quiero entrar en detalle en ese momento crucial en la prueba para la vida de Abraham. Ese momento difícil para Abraham, cuando ya su hijo está sobre el altar, cuando ya el cuchillo está en la mano de Abraham para ofrecer el sacrificio. Tiene la bendición de oír la voz de Dios, de oír la voz de Dios. Y Dios le habla y le dice: no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y es cuando la palabra de Dios nos muestra que Abraham, después de que oye la voz de Dios, se detiene y luego miran a las espaldas de Abraham y encuentran que allí en el monte Moriah hay un cordero amarrado, trabado en un zarzal, listo para ofrecer en sacrificio. Allí es cuando se cumple la palabra de fe que Abraham había dado: Dios proveerá de cordero. Si estaba solamente Abraham e Isaac, en aquel monte Moriah, quien hizo la provisión del cordero fue Dios. Fue Dios el que proveyó ese cordero para que ocupara el lugar de Isaac. Y ahora cuando Abraham recibe la palabra de parte de Dios
de no sacrificar a su hijo, sino que ahora soltar a su hijo y poder ver a las espaldas de él y encontrar la provisión del cordero, coger el cordero y sacrificarlo en lugar de Isaac, su hijo, es cuando se cumple esa palabra de fe: Dios proveerá de cordero. Por tanto se dice hoy, como dice el texto, en el monte de Jehová será provisto. Déjeme dar otra aplicación en esta parte. Dios, cuando prueba a Abraham y ve que en verdad le obedece, que le cree, que le está ofreciendo su hijo como él se lo había pedido, ahora Dios envía la provisión para Abraham. Ahí está Dios honrando la fe de Abraham, honrando esa fe que él había declarado cuando dice: Dios proveerá. Y quiero decirle en esta mañana que en medio de la prueba es la oportunidad para ver la gloria de Dios. A pesar de que Dios nos lleve y nos, por la circunstancia, por el momento difícil, nos lleve a un momento de crisis, un momento donde quizá nuestra capacidad humana no pueda comprender lo que está pasando, pero en ese momento es cuando Dios obra de manera sobrenatural para traer la respuesta del cielo para nuestras vidas. Como de manera sobrenatural Dios provee el cordero para el sacrificio, reemplazando a Isaac. Un cordero reemplaza a un joven llamado Isaac, prototipo luego de el Señor, porque el Señor Jesús muere reemplazando a un cordero en lugar de un cordero. Pero volvemos al acontecimiento en el monte Moriah. Toma ahora Abraham al cordero y lo sacrifica. Y ahí es cuando viene la recompensa después de la prueba. Viene la palabra del Señor para recompensar a ese hombre que en medio de la prueba obedeció, le creyó a Dios, hizo lo que Dios le mandó que hiciera, sin reprocharle, sin argumentarle, sino obedeciéndole claramente. Dice el versículo número 15, el 15, vamos a leerlo. ¿Cómo viene la recompensa para Abraham? Mire lo que dice: y llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Como después de la prueba viene el momento de la bendición. Después de esa crisis para Abraham, donde fue probado en su fe, en su obediencia, en su amor hacia Dios, ahora Dios lo está recompensando. Ahora ha llegado la recompensa a ese anciano, a ese hombre de edad avanzada que está obedeciéndole a Dios, que está creyéndole a Dios, que le está dando aún en el ocaso de su vida el lugar que le corresponde a Dios en su corazón. Ahora viene la voz de Dios y le dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, pero cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerán las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas, mire lo que dice, todas las naciones de la tierra. Y hoy lo que vemos sobre el pueblo de Israel es respuesta a ese momento de prueba.
Es recompensa de Dios para el pueblo, lo que el pueblo de Israel vive ahora, de bendición. Es gracias a ese momento de prueba en Abraham. Dios es especialista no solamente en probar para desarrollar carácter, para que aprendamos a obedecerle, a creerle, a confiar en Él y le demos el lugar que a Él le corresponde, sino también para recompensarnos. Porque Él no puede bendecir si no ha trabajado en nosotros el carácter, no ha trabajado en nosotros nuestra propia vida, ha desarrollado esas características tan vitales en la vida del creyente, para ahí sí luego podernos bendecir. Esa prueba que usted está pasando, esa prueba que usted está viviendo, es la plataforma para la bendición de Dios. Es porque Dios quiere hacer algo, bendecirte de manera especial, pero antes es necesario que pases por ese momento de prueba. Vamos a orar. Y quiero decirle que así como Dios estuvo con Abraham en medio de aquella prueba, desde que le pidió a su hijo en sacrificio, hasta que estuvo en el monte Moriah, todo el proceso, Dios estuvo ahí. Dios estuvo en todo el proceso. En esta mañana quiero decirle que Dios está en todo el proceso. Que usted no está solo, no está sola. Que así como Dios estaba allí en lo más difícil de la prueba, en el monte Moriah, cuando Isaac estaba sobre el altar, allí estaba Dios. En ese momento más difícil de la prueba, Dios siempre ha estado y estará aún en el momento más difícil en su vida, cuando estás pasando ese momento de prueba. Ahí siempre estará el Señor para ayudarte, para hablarte, para sacarte en victoria y para al final de todo recompensarte de acuerdo a la obediencia, a la fe y a la rendición que tengas delante de Él. Vamos a orar y vas a presentar en esta mañana tu vida delante de Dios. No sé cómo se encuentre, pero Dios sí lo sabe. Y Dios quiere obrar de manera muy, pero muy especial. Amigo y amiga que nos ve en esta mañana, que está unida a estas transmisiones, quiero decirte que no hay nada más lindo que rendir nuestra vida a Dios. Que la vida en Dios, aunque hay momentos difíciles, tenemos la seguridad, tenemos el privilegio de no estar solos, sino de contar con la presencia, la ayuda y la fortaleza de Dios aún en el momento de prueba. Vamos a orar. Y quisiera que le diera la oportunidad a Dios en esta mañana para que gobierne su vida y sea el Señor y el centro de su vida. Así como lo hizo Abraham. Y al final de la jornada podrá ver cómo Dios te bendice de manera sobrenatural. Oremos a Dios. Ahí donde estás, cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que tú nos das. Señor, de saber que aún en medio de la prueba contamos con tu presencia. Que tú estás ahí en el silencio de la prueba, Señor, y que la prueba nos lleva a desarrollar carácter. A cada día, Señor, ser esas personas, hombres, mujeres, que nos rendimos delante de ti, Señor, y que te obedecemos y te creemos. Y aún en medio de los momentos difíciles, esos momentos difíciles te adoramos, como Abraham dijo, adoraremos. Qué bueno, Señor, saber que tú estás con nosotros, aún en el momento de prueba. Y que después de la prueba, Señor, nuestro carácter, nuestra vida será transformada después de que salgamos de ella. Gracias, Señor, porque al final de la prueba está tu recompensa y tu bendición. Gracias te doy, Señor, por esa recompensa y esa bendición que viene del cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. No olviden unirse en cada domingo a estas transmisiones para recibir un corto mensaje de la palabra. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga. Y no olviden, Dios está con ustedes, aún en medio de la prueba. No están solos, el Señor está ahí para orar y bendecir.